Hola, soy Carmen. Quiero invitarlos en nuestro programa a cómo vivir la liturgia en familia. Aquí tenemos al doctor Corominas. Le saludamos, don Fernando. Igualmente. El tema que vamos a tratar hoy es las virtudes teologales. Se habla mucho de valores, de virtudes humanas, y menos frecuente hablar de las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad, que es el amor a Dios y al prójimo. ¿Son menos importantes las virtudes teologales? Es cierto que hablamos mucho de virtudes humanas y poco de virtudes teologales. Y también es cierto que no se puede hablar de virtud humana sin antes haber hablado de virtudes teologales. O sea, lo primero que tienen que vivir la persona, lo primero que tienen que vivir los hijos es la fe, la esperanza y la caridad. Y si no hay esas tres virtudes, las otras no existen, que es duro esto, ¿eh? O sea, la virtud humana puede ser un hábito bueno, un magnífico hábito bueno, pero no se puede convertir en virtud, porque para que se convierta en virtud tiene que hacerse un hábito bueno por amor a Dios y por amor al prójimo. Por lo tanto, hay que querer a Dios y al prójimo. Por lo tanto, la fe, la esperanza y la caridad. Y esto es así, o sea, no es de otra forma. Por lo tanto, a los padres hay que decirles, si realmente queréis que vuestros hijos tengan virtudes humanas, lo primero que tenemos que hacer es que vivan las virtudes sobrenaturales. La fe en Dios, que es la primera de todas, la esperanza del cielo y el amor al prójimo, a querer a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, que son las tres virtudes. Hablando de virtudes teologales, hablando de virtudes humanas, hago el siguiente punto, ¿no? Si hablamos solamente de valores, o sea, porque al no conocer las virtudes teologales solo hablamos de valores, no de virtudes humanas, pues es que mi hijo quiero que sea obediente, quiero que sea generoso, responsable, constante, trabajador. Y ojo, eso como valores los puede tener cualquier persona y a pesar de todo, pues ser un ladrón o ser un mal político, porque no está reñido con los valores humanos. En cambio, sí está reñido con la virtud humana. Por lo tanto, padres, a darle mucha importancia a las virtudes teologales. En este mundo nos gustaría vivir en una sociedad más humanizada. ¿Es posible vivir una sociedad más humanizada sin contar con Dios? Pregunta difícil, pero vamos a ver. Importante. Es una pregunta muy importante. Vamos a ver. El mundo lo forman las personas que son las que nos llenan el mundo, ¿no? La sociedad está compuesta de personas, pero las personas nacen en una familia y las personas están educadas en una familia y hay unos padres que tienen la primera responsabilidad de educar a esos hijos. Entonces, para educar a una persona hay que tener muy claro lo que es persona, porque si no nos exponemos a que salga otra cosa. Y todas las personas somos hijos de Dios. Todas las personas somos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza. Somos libres. Tenemos un destino eterno, que es el cielo, que nos lo ha preparado Dios para que seamos felices eternamente. Tenemos que ganarlo, tenemos la libertad para ello. Pero esto es muy importante. Hijos de Dios, a su imagen y semejanza, libres y con un destino eterno. Si no tenemos en cuenta esto a la hora de educar a una persona, a lo mejor nos equivocamos, no estamos haciendo las personas que tienen que vivir en este mundo para que esta sociedad sea mejor. Por lo tanto, si queremos una sociedad mejor, lo primero que tenemos que hacer es educar bien. Comencemos por la primera de las virtudes teologales, la fe. ¿Qué significa realmente la virtud de la fe? La fe, en su forma genérica, significa creer algo cuyo testimonio viene de otra persona. Eso puede ser la fe humana. La fe en Dios es creer algo que nos ha dicho Jesucristo, que nos ha dicho Dios a través de la Iglesia, a través de Él mismo en los Evangelios. Entonces, creer todo lo que la Iglesia dice, los mandamientos, el credo, mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia, pues eso es la fe sobrenatural. La fe sobrenatural la da Dios, no la dan los padres. Los padres es un medio para, pero la da Dios
la da siempre porque le da la gana de darla, pero nosotros tenemos que pedírsela. Y yo os digo una cosa muy importante: con qué facilidad el hombre tiene fe humana y a veces le cuesta tener fe divina, vamos a llamarlo así, en Dios. Con qué facilidad nos creemos lo que nos dice un amigo, nos lo creemos, lo que nos dicen los periódicos, lo que nos dice la televisión, y nos cuentan cosas y no las creemos. Parece que es totalmente cierto porque lo vemos en una pantalla. Eso es fe humana. Bueno, pues fe divina es creerse lo que Jesús nos dice, lo que la Iglesia nos dice. Y eso es lo que nos va a hacer felices eternamente, aquí y en el cielo. La fe la da Dios, pero los padres colaboran en la fe de sus hijos. ¿Qué deben hacer los padres para educar en la fe a los hijos? El tema clarísimo es que la fe la da Dios, creo que lo has dicho y eso es la base principal. Pero los padres son el medio para llegar los hijos a la fe. O sea, los padres son los que ponen los cimientos para que esos hijos tengan fe. Luego la fe, evidentemente, la de Dios. ¿Qué tienen que hacer los padres? Pues yo diría que lo primero, creer ellos, tener fe ellos, tener una fe muy grande ellos en Dios, y luego practicar esa fe, y luego vivir esa fe. Ya tenemos ganado casi la totalidad de que los hijos la tengan. Luego habrá que enseñarles a rezar, habrá que enseñarles a que se acuerden de Dios, a que Dios existe, habrá que enseñarles las verdades, porque estamos hablando de fe, las verdades de la religión, las verdades del credo, la catequesis, que es enseñarle el catecismo de la Iglesia. Al enseñarle todo esto ya le estamos ayudando a que los hijos tengan fe. Por lo tanto, primero el ejemplo, después enseñarles las verdades de la Iglesia, después que conozcan bien los evangelios, que al fin y al cabo son la palabra de Dios. Con todo esto el hijo tendrá fe y de ahí saldrá la esperanza y el amor. Creo que esto lo saben hacer todos los padres y por lo tanto además se suele hacer muy bien, pero no olvidarse, es una responsabilidad de los padres. Y pedir por que tengan fe los hijos, yo diría que siempre, eso es una constante. Los padres deben pedir siempre porque sus hijos tengan fe, para que no la dejen, especialmente cuando pasan por la edad de la adolescencia, que es una edad un poco más difícil. ¿Y a qué edad deben de empezar los padres a educar en la fe a los hijos? Yo creo que desde que un niño nace, está viendo, en el momento que empieza a ver, empieza a oír, está viendo a su madre que da un beso a la Virgen, o que mira a un crucifijo, y él lo está viendo. Y desde que nace, la madre le reza unas oraciones al oído, y le va rezando las oraciones a Jesús, al ángel custodio, a la Virgen, y si esa madre o ese padre le reza esas oraciones todos los días, está ya iniciando la fe del niño. Qué bonito es cuando una madre ha repetido esas oraciones tan bonitas a la Virgen o a Jesús por la mañana, por la noche, y se las ha repetido a los niños desde que son chiquiticos, desde que todavía no saben andar, hablar, pero que entienden, ¿no? Y luego resulta que cuando empieza a hablar, pues casi lo primero que suelta son las oraciones al niño Jesús y a la Virgen, y esto es un hecho. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? ¿Desde cuándo? Desde que nacen están enseñando a los niños a amar a Dios. En el momento que los padres están profesando una fe y queriendo a Dios, los hijos lo ven todo. ¿Nos puede enumerar algunas de las principales verdades reveladas que deben de creer nuestros hijos? Yo diría que las principales verdades reveladas que deben creer nuestros hijos es el credo. No voy a repetirlo aquí porque todos lo conocen, pero el credo vienen todas las verdades. Entonces, bueno, primero os daría un consejo. No sé cuántos hijos tenéis ni de qué edades, pero ¿por qué no preguntáis a ver que os digan el credo, a ver si se lo saben? Porque deben sabérselo. Bueno, pues ya tenéis un encargo, preguntarle a los hijos, la edad que tengan, me da igual, si saben hablar, si saben el credo. Una vez que hayáis visto que lo saben, porque si no lo saben habrá que explicárselo, pues un tema muy bonito es explicarles cada una de las verdades de los misterios del credo. Son misterios, no se pueden comprender, pero por lo menos pueden saber de qué va, de qué trata, ¿no? Y eso es misión de los padres. Sobre la virtud teologal de la esperanza, ¿qué deben saber nuestros hijos? La esperanza